el endeudamiento de las familias chilenas. ¿Sabías que el 75% de los hogares en Chile se encuentran endeudados? Una cifra preocupante que deja en evidencia la gran cantidad de familias que se encuentran en esta situación y que afecta tanto la economía de las familias como al país, el cual registra una deuda de 115 millones de dólares según le informa el Banco Central. CNN, en una noticia publicada en noviembre pasado, informó que del total de 5,6 millones de familias reconocidas en el último censo, 4,2 millones se encuentran endeudadas. En otras palabras, se puede decir que 3 de cada 4 familias en Chile registran al menos una deuda. El principal factor que incide en el endeudamiento familiar es el desempleo, el cual se produce por los bajos niveles educacionales de los trabajadores. Esto produce un estrés financiero en las familias al no lograr abaratar los costos del hogar. Todo esto los lleva a endeudarse. Según el estudio de Chile 3D, señala que el 79% de quienes mantienen deudas las tienen en créditos de consumo en el retail, con un 45%, y en la banca un 34%. Por otra parte, el 15% tiene algún crédito hipotecario, un 14% tiene un crédito relacionado a la educación y mientras que el 5% tiene un crédito automotriz. Muchas veces la decisión de contratar crédito está marcada en el momento placentero de la adquisición de los bienes y servicios deseados, por lo que el consumidor no se proyecta o lo hace de manera parcial. La decisión de consumo a través del endeudamiento está dirigida principalmente hacia bienes y servicios, que si bien representan satisfactores a las necesidades del consumidor, no aparecen claramente vinculadas a las necesidades básicas o de subsistencia. Más bien puede suponerse que el acceso a los bienes y servicios que originaron la situación de endeudamiento están motivados por factores vinculados a las significaciones de prestigio social que éstas representan. Cerca de 4,5 millones de personas figuran como deudores impagos en DICOM, una cifra preocupante si se considera que un 18,6% de este total deben 10 documentos o más. Es por esto que entregaremos unos consejos para poder salir de las deudas. Un 25% del sueldo tope. Para esto, un punto importante es considerar que las cuotas que se pagan en todas las deudas no deben superar el 25% del ingreso. Eso es lo que Guillermo Figueroa, director de Chile Deudas, llama un endeudamiento responsable. Si está entre el 30% y 40% de su sueldo, está en un umbral peligroso, y si supera el 60% ya se encuentra en sobreendeudamiento. Partir por la deuda más pequeña. Al deshacerte de la deuda más pequeña, puedes dedicar todo tu tiempo y energía en pagarle al acreedor que más le debes. Además, es más fácil empezar por las cuotas pequeñas, ya que partir por las deudas grandes puede frustrar a las personas. Banco primero que retail. Quedan en el historial de la persona si existen atrasos por más de 30 días, mientras que la segunda no, ya que si se cancela el compromiso no quedan manchados los antecedentes financieros. Renegociación del capital que debe. En el caso de que una persona mantenga una deuda muy grande, se recomienda apelar a la renegociación que propone la ley número 20.770. Los requisitos son tener a lo menos 2 deudas vencidas por más de 90 días y que en total supere las 80 UF, acompañado de antecedentes justificativos de las mismas. Además, no debe haber sido notificado de una demanda por la liquidación de sus sueldos. Ley de quiebras. Si te declaras en quiebra y el legislador acoge la petición, la sentencia declara a la persona como rehabilitado financieramente. Por lo tanto, podemos concluir que podemos perder una casa solo por el no pago de un crédito hipotecario. Hay que tener cuidado con las tarjetas de crédito, los créditos de consumo y los avances en efectivo. La situación de endeudamiento afecta directamente al consumidor en su capacidad económica, dando las progresivas limitaciones al acceso de los bienes y servicios necesarios para mantener su estándar de vida, y en su capacidad de integración social frente a relaciones familiares y sociales resentidas fuertemente por la pérdida de la capacidad adquisitiva y por ende su capacidad de integrarse socialmente por esta vía. Las principales consecuencias del endeudamiento, de acuerdo a los ámbitos de acción cotidiana del consumidor, pueden clasificarse en: ámbito familiar. La situación de endeudamiento genera crisis dentro de la dinámica familiar, propicias para agravar conflictos en proceso o iniciar nuevos, pudiendo ocasionar resentimiento o ruptura de vínculos. Asimismo, deteriora en forma directa los niveles de calidad de satisfacción de las necesidades básicas, referidas principalmente a alimentación, vestuario y vivienda. Ámbito laboral.
Se identifican diversas dificultades, como por ejemplo, presión por estabilidad laboral para mantener el empleo y los ingresos mensuales que permitan amortizar la deuda o restablecer líneas de crédito. Amenaza de pérdida o pérdida real del empleo por incomodidad de empleadores, jefaturas o compañeros de trabajo respecto de presencia e insistencia de personal de empresas de cobranza. Intervención de jefaturas o servicios de bienestar en préstamos para amortizar deudas o en la retención parcial o total del ingreso mensual, con el fin de ordenar gastos del trabajador respecto de pagos financieros y gastos del hogar, y ausentismo laboral. Ámbito económico. El sistema financiero suspende líneas de crédito y de operación, invalidando la actividad productiva y de consumo cotidiano del endeudado. Consejos para evitar el endeudamiento. Primero, hacer un presupuesto, el cual nos ayuda a saber en qué y cómo gastamos nuestro dinero. Además de identificar gastos innecesarios. Además nos ayuda a financiar mejor alguna deuda que ya hayamos adquirido. 2. Elegir buenas deudas, como por ejemplo créditos hipotecarios o créditos educacionales. 3. No usar tarjetas de crédito para gastos pequeños, solo cuando sea realmente necesario. Crear un plan de ahorro en el cual poder financiar nuestros caprichos y no tener que endeudarse y pagar 3 veces más su valor. Ser responsables y ordenados con las finanzas, para así evitar el endeudamiento. Podemos concluir que el endeudamiento es una contratación de créditos que está por encima de la capacidad de los ingresos del hogar. Esta situación puede considerarse una decisión optimista vista como una inversión a futuro, o por el contrario, una decisión pesimista que encubre una forma compulsiva de vivir las oportunidades del presente. Esta situación de endeudamiento afecta tanto en el ámbito familiar, social y financiero de las personas. Por otro lado, también podemos decir que las personas tienden a endeudarse motivados por el prestigio social que la adquisición de ciertos bienes o servicios generan, por la influencia que presenta la publicidad de las decisiones de los consumidores y por las facilidades de pago que el mercado nos ofrece.